¿Qué harías si para sanar tu alma rota tuvieras que proteger aquello que más odias? La historia de hoy es sobre un guerrero que buscaba venganza, pero encontró un destino que nunca imaginó. Se vio obligado a convertirse en el padre de los hijos de sus enemigos para poder encontrar la paz. Quédate hasta el final para descubrir cómo del odio más profundo puede nacer la familia más inesperada y fuerte. El sol de Sonora era un martillo inclemente sobre la tierra agrietada. Takoda se movía con la silenciosa letalidad de una sombra, cada músculo tenso con el propósito de la venganza. El olor a humo y ceniza de su aldea destruida todavía estaba impregnado en su memoria, un fantasma que lo impulsaba hacia adelante. Llevaba días rastreando a los colonos de piel blanca que le habían arrebatado a su esposa y a su hijo, Aiga. No buscaba justicia, buscaba un final sangriento, un ojo por ojo que vaciara el pozo de dolor que ahogaba su espíritu. El rastro lo condujo no a un campamento de hombres armados, sino a una escena de desolación que heló incluso su corazón endurecido. Junto a una carreta volcada, abandonada a su suerte, se encontraban 8 niños. Sus rostros estaban sucios, sus ojos abiertos por el miedo y el hambre. Eran pequeños, vulnerables y claramente hijos de sus enemigos. El más pequeño, un bebé, apenas se movía, envuelto en harapos sucios. Eran la semilla de la gente que había destruido su mundo, un recordatorio viviente de su pérdida. La primera oleada de emoción fue un odio puro y gélido. Vio en sus rostros pálidos el reflejo de los asesinos de su familia. El impulso primario fue darles la espalda, dejarlos al juicio del desierto, que era tan despiadado como cualquier guerrero. El desierto no distingue entre inocentes y culpables, simplemente reclama a los débiles. Sería una forma de justicia poética, una venganza pasiva pero definitiva. Se dio la vuelta, su resolución tan dura como la roca bajo sus pies, listo para continuar su cacería. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando un sonido agudo y desesperado atravesó el silencio. Era el llanto del bebé, un lamento frágil y tenaz que se clavó en su pecho como una flecha. Ese sonido lo detuvo en seco, rompiendo la coraza de odio que había construido a su alrededor. Era el mismo llanto que había escuchado en sus pesadillas, el eco del llanto de Aiga, su propio hijo, en sus últimos momentos. El dolor, crudo y familiar, lo inundó, paralizándolo. Cerró los ojos, pero la imagen de su hijo apareció, detrás de sus párpados, sonriendo, jugando junto al arroyo. Luego, la imagen se transformó, mostrando el rostro sabio y sereno de su difunta madre. Sintió su presencia como una brisa cálida en medio del calor abrasador. Sus palabras resonaron en su mente, no como un recuerdo, sino como una guía presente. La compasión, hijo mío, es la mayor fortaleza de un guerrero. Un verdadero apache protege la vida, no solo la busca para la venganza. Recuerda que tú mismo fuiste salvado por un enemigo cuando eras un niño perdido en la tormenta. Esa visión, ese recuerdo olvidado de su propia infancia, sacudió los cimientos de su ser. Él, que ahora era un instrumento de muerte, una vez fue un niño asustado salvado por un miembro de una tribu rival. ¿Cómo podía negar ahora la misma piedad que le había permitido vivir? El espíritu de sus ancestros le hablaba a través del llanto de ese bebé, exigiéndole que eligiera un camino diferente, un camino más difícil. La venganza era un fuego que lo consumiría todo, pero la compasión era un manantial que podría traer vida. Con un suspiro que pareció liberar años de angustia contenida, Takoda se dio la vuelta. Sus pasos ya no eran los de un cazador, sino los de alguien que carga con un nuevo y pesado propósito. Se acercó a los niños, que se acurrucaron juntos, temblando ante su imponente figura. Con su cuchillo, que minutos antes había sido destinado a la garganta de sus enemigos, cortó con cuidado las cuerdas que ataban a los mayores a la rueda de la carreta. Sus movimientos eran lentos, deliberados, para no asustarlos más. Liberados, los niños no corrieron. Estaban demasiado débiles, demasiado aterrorizados. Lo miraban con una mezcla de pavor y una desesperada pizca de esperanza. El mayor de ellos, un niño llamado Thomas, cuyo rostro mostraba una desafiante hostilidad, se puso delante de los demás. Le habían enseñado a odiar y temer a los apaches, y Takoda era la encarnación de sus peores pesadillas. Takoda entendió su mirada. Era él mismo,
Odio que él había sentido momentos antes. Ignorando la hostilidad del niño, Takoda se acercó al bebé. Con una delicadeza que contradecía sus manos callosas de guerrero, lo levantó. El bebé, sintiendo el calor del contacto humano, calmó su llanto y se acurrucó en su pecho. Sostener a esa pequeña criatura fue como sostener un fantasma y una promesa al mismo tiempo. Era el peso de su hijo perdido y la responsabilidad de una nueva vida. En ese momento, la búsqueda de venganza murió y la carga de la supervivencia nació. Así comenzó su ardua travesía por el desierto de Sonora. Takoda, que había viajado solo durante tanto tiempo, ahora era el líder renuente de una pequeña y frágil bandada. El objetivo ya no era encontrar a los asesinos de su familia, sino guiar a los hijos de esos hombres hacia la seguridad de un manantial sagrado que solo él conocía, un lugar donde el agua fluía incluso en la estación más seca. El viaje sería una prueba de resistencia, paciencia y de su recién encontrada humanidad. Los primeros días fueron un infierno silencioso. El sol castigaba sin piedad y el agua era más preciosa que el oro. Takoda les enseñó a encontrar la sombra de las rocas, a lamer el rocío de las hojas de cactus al amanecer y a caminar lentamente para conservar energía. Compartió con ellos su escasa ración de carne seca, aunque su propio estómago protestaba. Los niños, débiles y desconfiados, lo seguían a distancia, como una manada de cachorros asustados siguiendo a un lobo. Thomas, el mayor, seguía siendo el más desafiante. Cada instrucción de Takoda era recibida con una mirada de sospecha. Cuando Takoda les ofreció agua de su odre, Thomas dudó, como si esperara que estuviera envenenada. Takoda no lo forzó. Simplemente dejó el odre en el suelo entre ellos y se alejó, permitiéndoles elegir. Fue una de las niñas más pequeñas, Sara, quien se atrevió a beber primero, y pronto los demás la siguieron, incluido un Thomas reacio pero desesperadamente sediento. Una noche, una repentina tormenta del desierto se desató sobre ellos. Los vientos aullaban y la arena volaba, cegándolos. Sin dudarlo, Takoda los reunió, usando su propio cuerpo y su pesada manta de lana como un escudo contra la furia de la tormenta. Los mantuvo juntos, apretados contra él, mientras los relámpagos iluminaban el cielo. El estruendo de los truenos era ensordecedor, pero dentro del abrazo protector de Takoda, los niños sintieron una extraña sensación de seguridad. A la mañana siguiente, cuando la tormenta amainó, fue la pequeña Sara quien habló primero. Con voz tímida, miró a Takoda y dijo: «Eres como el trueno, fuerte». Los otros niños asintieron. Desde ese día, dejaron de verlo solo como un apache aterrador. Comenzaron a llamarlo, en susurros al principio y luego con más confianza, Papa Thunder. El nombre, nacido del miedo y la admiración, forjó el primer eslabón real de su improbable cadena familiar. Takoda, por su parte, comenzó a verlos de manera diferente. Ya no eran simplemente la progenie de sus enemigos. Observaba sus rostros mientras dormían, tan inocentes y vulnerables. Los veía tropezar con la arena y ayudarse unos a otros a levantarse. Eran como los pétalos caídos de una flor arrancada de su tallo, esparcidos por el viento del desierto, merecedores de una oportunidad de volver a echar raíces y florecer. Esta nueva perspectiva suavizó los bordes afilados de su dolor. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Una noche, sentados alrededor de una pequeña fogata hecha con arbustos secos, el silencio se rompió. Takoda, sintiendo que la confianza finalmente había echado raíces, decidió compartir su herida. Con voz baja y ronca, les contó la historia de su esposa, Nalin, y su hijo, Aiga. Les habló de cómo reía Aiga mientras perseguía mariposas y de cómo Nalin cantaba mientras tejía. Les contó sobre el fuego y el humo, y cómo su mundo se convirtió en cenizas en una sola tarde. Mientras hablaba, las lágrimas surcaban silenciosamente su rostro curtido, las primeras que había derramado desde la masacre. Los niños escuchaban en un silencio absoluto, sus propios ojos llenos de una comprensión que superaba su corta edad. El dolor de Takoda era un puente que finalmente los conectaba, un lenguaje universal que todos entendían. Vieron al hombre detrás del guerrero, al padre detrás del protector. Animado por la vulnerabilidad de Takoda,
Thomas finalmente bajó la guardia. Con voz temblorosa, comenzó a hablar de su propio padre, Jacob Granger. No habló de amor ni de cuidado, sino de un hombre con manos duras y un temperamento rápido. Describió cómo su padre los consideraba una carga, un ancla que ralentizaba su huida hacia una nueva vida. Les contó que su madre había muerto hacía mucho tiempo y que desde entonces solo habían conocido el miedo y el abandono. Otras voces infantiles se unieron, añadiendo detalles de su miseria. Hablaron de hambre, de palabras crueles y del terrorífico día en que su padre simplemente los ató a la carreta y se marchó, dejándolos para que murieran en el silencio del desierto. Mientras compartían sus historias de abuso y abandono, un cambio profundo se produjo alrededor de esa pequeña fogata. Ya no eran un guerrero apache y un grupo de niños blancos. Eran una colección de almas heridas, unidas por el sufrimiento compartido. En ese momento, bajo el manto de 1.000.000 de estrellas, se convirtieron en una familia. Takoda miró sus rostros iluminados por el fuego y vio no solo a 8 huérfanos, sino a 8 hijos, y ellos, a su vez, lo miraron y vieron no a un salvaje o un captor, sino a un padre, el único que habían conocido de verdad. La herida en el corazón de Takoda no se cerró, pero por primera vez sintió que algo nuevo y bueno podía crecer a su alrededor. Días después, finalmente llegaron al manantial sagrado. Era un oasis escondido en un pequeño cañón, con agua clara que brotaba de las rocas y se acumulaba en una poza tranquila, rodeada de sauces y vegetación exuberante. Para los niños, que solo habían conocido la aridez y el polvo, el lugar parecía un paraíso. Soltaron gritos de alegría y corrieron hacia el agua, chapoteando y riendo con un abandono que Takoda nunca les había visto. Verlos jugar, ver la vida regresar a sus ojos, le trajo a Takoda una sensación de paz que la venganza nunca podría haberle ofrecido. Se sentó en una roca cercana, observándolos, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Esta era su nueva tribu, su nueva razón para vivir. Había comenzado su viaje para terminar una vida y, en cambio, se había encontrado a cargo de 8. La ironía no pasó desapercibida, pero ya no le importaba. Esta frágil paz, sin embargo, estaba destinada a romperse. Una tarde, una figura a caballo apareció en el borde del cañón. No era un extraño, era Jacob Granger, el padre de los niños. No venía con remordimiento en los ojos, sino con una arrogancia posesiva. Había rastreado su carreta y, al encontrarla vacía, había seguido las huellas, no para salvar a sus hijos, sino para recuperar lo que consideraba su propiedad. Al ver a Takoda, su rostro se crispó en una mueca de desprecio. «¡Salvaje!», gritó desmontando de su caballo. «¡Secuestrador! ¡Devuélveme a mis hijos!». Intentaba pintar a Takoda como el villano, usando la ira y la acusación para enmascarar su propia crueldad monstruosa. Quería que cualquier testigo viera a un padre justo rescatando a su prole de las garras de un nativo peligroso. Los niños, al oír su voz, dejaron de jugar. El miedo, un viejo y familiar conocido, regresó a sus rostros. Se agruparon instintivamente, no corriendo hacia su padre biológico, sino escondiéndose detrás de la imponente figura de Takoda. Granger los miró con furia. «Vengan aquí ahora mismo», ordenó, su voz un látigo que antes siempre había funcionado. Pero esta vez, algo era diferente. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Fue Thomas quien dio un paso al frente, colocando su pequeño cuerpo entre Granger y Takoda. «¡No!», gritó, su voz temblando pero firme. «Tú no eres nuestro padre. Nos dejaste para morir». Las palabras golpearon a Granger con más fuerza que un puño. Su fachada de padre preocupado se resquebrajó, revelando la furia que había debajo. «Cállate, muchacho insolente. Él es un salvaje. Te ha lavado el cerebro. Él no nos abandonó», gritó Sara, uniéndose a su hermano. «Él nos dio agua y comida. Nos protegió de la tormenta». Uno por uno, los otros niños añadieron sus voces, un coro de acusación contra su progenitor y de defensa para su protector. «Él es nuestro padre ahora», declaró Thomas, su voz resonando en el pequeño cañón. «Él es Papa Thunder». La confrontación se intensificó, el odio de Granger chocando contra la inesperada lealtad de sus hijos. Pero la situación estaba a punto de complicarse aún más. Del otro lado del cañón, aparecieron más figuras.
Eran jinetes apaches, guerreros del propio pueblo de Takoda. A la cabeza cabalgaba Nahashte, un anciano respetado, cuyo rostro estaba marcado por la severidad y la tradición. Habían estado buscando a Takoda, preocupados por su larga ausencia. La escena que encontraron los dejó perplejos y furiosos. Vieron a Takoda, uno de sus guerreros más feroces, no luchando contra el hombre blanco, sino protegiendo a su descendencia. Para Nahashte y los demás, esto era una traición incomprensible. Takoda, dijo el anciano con una voz grave y decepcionada. ¿Qué es esto? ¿Por qué proteges a las crías de la serpiente que mató a tu familia? Te has convertido en un traidor a tu sangre. Takoda se encontraba ahora atrapado en un fuego cruzado imposible. Por un lado, el hombre que personificaba la crueldad del mundo de los colonos. Por el otro, su propio pueblo, que lo acusaba de traición. Estaba solo, con 8 pequeñas vidas dependiendo de él. La desesperación amenazaba con engullirlo, pero la mirada de los niños, fijos en él con una confianza absoluta, lo ancló. No iba a fallarles. Se preparó para lo peor, listo para luchar contra ambos bandos si era necesario. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Una vez más, fueron los niños quienes cambiaron el rumbo. Thomas, con una valentía que Takoda nunca hubiera creído posible, se volvió hacia el anciano Nahashte. No habló con miedo, sino con la pura fuerza de la verdad. Le contó al líder apache cómo su padre los había dejado para morir y cómo Takoda los había salvado. Este hombre, dijo Thomas, señalando a Granger, nos abandonó porque éramos un estorbo. Este otro hombre, dijo, volviéndose hacia Takoda con lágrimas en los ojos, nos dio todo lo que tenía cuando no éramos nada para él. Si la sangre hace a un padre, entonces no tenemos ninguno. Pero si el amor y la protección lo hacen, entonces él es nuestro único padre. Sus palabras, simples y directas, resonaron con una poderosa honestidad. Las palabras del niño conmovieron a Nahashte. El anciano miró a Takoda, luego a los rostros serios y sinceros de los niños. Recordó sus propias enseñanzas, las historias que contaba a los jóvenes apaches sobre la compasión, el honor y el deber de proteger a los inocentes, sin importar su origen. Vio que Takoda no había traicionado los caminos apaches, sino que los había encarnado de la manera más profunda y difícil posible. Una lenta comprensión suavizó su duro semblante. Al ver que estaba perdiendo el control de la situación, rechazado por sus propios hijos, y ahora enfrentado a un grupo de guerreros apaches cuyo líder parecía estar cambiando de opinión, Jacob Granger se sumió en la locura. Su mente, retorcida por el orgullo herido y el odio, se quebró. Con un grito de pura rabia, buscó en su alforja y sacó un pequeño objeto metálico, una granada, un remanente de su tiempo en el ejército. Si no puedo tenerlos, nadie los tendrá, rugió, y con un movimiento desesperado, activó el explosivo y lo arrojó hacia el grupo de niños. El tiempo pareció detenerse. Todos se quedaron congelados por el horror, excepto Takoda. En un instante, el instinto paterno, forjado en el dolor y el amor, se apoderó de él por completo. No hubo pensamiento, solo acción. Se lanzó hacia adelante, cubriendo con su cuerpo a la niña más pequeña, que estaba más cerca de la granada. Se preparó para el impacto, para el final, aceptando su destino con una única certeza. Había protegido a su familia. La explosión rasgó el aire del cañón, una violenta erupción de fuego y metralla que hizo llover tierra y rocas sobre ellos. Cuando el humo se disipó, un silencio aturdido cayó sobre el cañón. Los niños, protegidos por el cuerpo de Takoda y la rápida reacción de los otros guerreros, estaban ilesos, aunque aterrorizados. Takoda yacía en el suelo, herido y sangrando por la metralla, pero vivo. La fuerza de la explosión se había dirigido hacia el otro lado, y el único que había recibido el impacto total fue el hombre que la había lanzado. Jacob Granger yacía sin vida a varios metros de distancia. El sacrificio de Takoda, aunque no fue el final, cimentó su lugar en el corazón de todos los que lo presenciaron. Nahashte se arrodilló a su lado, no con ojos de juez, sino con los de un hermano. «Has honrado a nuestros ancestros, Takoda», dijo en voz baja. «Esta nueva familia tuya es una familia apache. Estarán bajo mi protección». La amenaza había sido eliminada, y en su lugar había nacido un pacto. Poco después, otro hombre llegó a la escena. Atraído por el sonido,
de la explosión. Era el reverendo Cole, un hombre bueno de un asentamiento cercano que había tenido sus propias sospechas sobre la crueldad de Granger. Al ver la escena, a los niños aferrados al guerrero herido y la mirada de respeto en los ojos del anciano apache, comprendió la verdad de la situación. Se convirtió en un aliado inesperado, prometiendo asegurar que la historia se contara correctamente. Con el apoyo de Nahashte y la ayuda del reverendo Cole, encontraron un santuario para la improbable familia. Se establecieron en un pequeño valle escondido, fértil y protegido, un lugar donde podrían vivir en paz, lejos del odio y los prejuicios del mundo exterior. Takoda se recuperó lentamente de sus heridas, cuidado por los niños que ahora lo seguían a todas partes, no con miedo, sino con una devoción inquebrantable. El Consejo Tribal Apache, por recomendación de Nahashte, tomó una decisión sin precedentes. Reconocieron oficialmente a los 8 niños como miembros de la tribu, bajo el cuidado de Takoda. Se les dio nombres apaches, se les enseñaron las tradiciones y se les garantizó la protección de todo el pueblo. Su lugar en esta extraña y maravillosa familia quedó solidificado para siempre, no por ley de hombres blancos, sino por el honor de la nación apache. Takoda, el hombre que había comenzado su viaje consumido por el odio y la pérdida, encontró la cura en los mismos rostros que una vez despreció. El vacío dejado por Aigan nunca se llenaría, pero su corazón, que creía muerto, había aprendido a latir de nuevo, a expandirse para acoger a 8 almas que necesitaban desesperadamente el amor de un padre. Encontró un nuevo propósito, no en la venganza, sino en la crianza. Y los 8 huérfanos, los pétalos caídos que habían sido descartados como basura por su propio padre, finalmente encontraron un hogar. Encontraron seguridad, comunidad y el amor incondicional de un hombre que se convirtió en su Papa Thunder. Juntos, en ese valle escondido, comenzaron a florecer. Una vibrante y resistente prueba de que la verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que damos y la protección que ofrecemos. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. La historia de Takoda y sus hijos nos enseña que la compasión es la fuerza más poderosa y que la familia puede encontrarse en los lugares más inesperados. ¿Qué lección te llevas de esta historia? Compártenos tu reflexión en los comentarios. Si esta narrativa te ha conmovido, por favor, déjanos un like para que podamos seguir creando más contenido como este. Y si eres nuevo aquí y no quieres perderte ninguna de nuestras historias impactantes, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por vernos, y te invitamos a hacer clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para seguir descubriendo relatos que te llegarán al alma.